Quiero compartir con ustedes un mensaje, espero que pueda Dios hablar a nuestros corazones en el día de hoy. Para eso vamos a tener una pequeña oración invocando a nuestro Dios para que Él nos hable a través de su palabra, a través del mensaje, y que realmente sea de edificación para nuestras vidas y de desafío para nosotros. Pidámosle así a Dios, dile así en tu corazón: Señor, te rogamos que hables a nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo tan especial en que podemos venir ante tu presencia, que tú nos has convocado, Padre, y que realmente tú, Señor, hables a nuestras vidas de una manera muy especial. Señor, todos los que estamos aquí conectados, pero sabemos que este mensaje también lo van a escuchar otros hermanos y lo van a escuchar aquellos que no han podido conectarse en el día de hoy. Padre, que sea tu palabra obrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y sobre todo tu Espíritu Santo sea el que esté ministrándonos a nosotros conforme a cada una de nuestras necesidades. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, es poderosa y produce cambios en nosotros para glorificar a Cristo, para transformar nuestras vidas y para que crezcamos en el conocimiento de tu voluntad. Dejamos este hermoso tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, he pensado compartir este mensaje sobre advertencia. Cuando pensamos en una advertencia, es normal que vemos esa palabra advertencia muchas veces cuando compramos un producto que tenemos que armar, quizás un pequeño mueble que se compran en estas tiendas de Home Depot, Target. Decían, bueno, voy a comprar un pequeño mueble, un pequeño artefacto para mi casa, y lo tengo que desempacar, y tiene un pequeño manualcito que aparece allí y que aparece advertencia, siempre advertencia, como si uno pudiera cometer algún error armando ese aparato. Pero la palabra advertencia también aparece siempre en diferentes lugares, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Advertencia, cuidado, advertencia. Y he pensado que esta palabra advertencia está siempre relacionada con algo que nos envuelve a nosotros de lo que vamos a hacer, algo que tiene que ver con algo en lo que nos movemos, algo que tiene que ver con lo que estamos haciendo, con lo que vamos a hacer, ¿sí? Esta palabra advertencia, advertirnos de algo, que tengamos cuidado, que miremos bien, no se aplica si no vamos a estar involucrados en eso. Es decir, nosotros no le podemos dar una advertencia a un niño de 8 años sobre conducir un auto, no le damos una advertencia porque no está preparado ni está en ese plano. Una persona que trabaja en el ambiente de medicina tiene que ser advertencia. Si usted es enfermero, es médico, te dan advertencias. Si usted es constructor, te dan advertencias. Siempre en algo relacionado con lo que tú estás haciendo. Y cuando nos da una advertencia, es porque es probable, muy probable, que eso que no debemos hacer lo hagamos, ¿sí? Nadie da una advertencia diciendo cosas que son obvias que tú no vas a hacer. Generalmente las cosas que sabemos que no vamos a hacer, sobre eso no recibimos advertencia, pero recibimos advertencia sobre algo que sí o sí podemos hacer, que es algo natural, que vamos a hacer. Por eso tenemos advertencias. Y cuando yo miro esto en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos advierte, y justamente lo que vamos a ver ahora es un tema de la advertencia. Cuando nos advierte es porque nos está diciendo a cada uno de nosotros algo que sí podemos hacer, que sí es posible que pase en nuestras vidas. Independientemente de la cantidad de años que tú tengas como creyente, de la madurez espiritual que puedas tú tener como hijo de Dios, seas nuevo en la fe, o viejo en la fe, o maduro espiritualmente, estas advertencias están presentes constantemente y son para nosotros y se aplican a nuestras vidas. Cuando hay una advertencia, no caduca, por decirlo de una manera, siempre está vigente. No podemos agarrar la Biblia y decir, bueno, esto que el Señor me está advirtiendo, yo ahora lo tacho de mí, tomo un marcador color negro y lo borro en mi Biblia, o si tengo una Biblia en el teléfono, copio
ese mensaje que está ahí lo borro porque no se aplica a mi vida, no es necesario que se me advierta de nada, porque yo ya estoy lo suficientemente maduro y sabio como para que esto no me pase. No necesito advertencia. ¿Hay alguien que pueda decir eso? Absolutamente nadie. Ningún creyente sobre la tierra está libre de recibir estas advertencias, porque todos nosotros podemos caer en esos peligros, en esos pecados, en esas conductas, en esas actitudes, en esos pensamientos, todos. Y estas advertencias a veces son muy serias. Y vamos a meditar en una advertencia que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, hace a la iglesia de Corintios. Y es una tremenda advertencia. Y yo quisiera compartirla con ustedes. Aquí lo tengo si me esperan un segundito, la tengo aquí, se las voy a poner. El apóstol Pablo, antes de comenzar a compartirles el pasaje, ahí se los voy a poner para que ustedes lo vayan leyendo, ahora les voy a poner el texto. El apóstol Pablo hace a los corintios una advertencia para el final de los tiempos. O sea, la iglesia desde que comenzó entró en el periodo del final de los tiempos. Se le llama el final de los últimos tiempos. Uno cree que los últimos tiempos corresponden a las décadas últimas que estamos viviendo nosotros. En realidad los últimos tiempos son los tiempos que corresponden a la iglesia, desde el que comenzó la iglesia hasta que la iglesia sea arrebatada. Esto se les llama el periodo del final de los tiempos, ¿sí? Porque cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, puede pasar en cualquier momento, y siempre pudo haber pasado en cualquier momento. Por lo tanto, estamos en los últimos tiempos, tanto los creyentes de la iglesia de Corintios como nosotros. Y para nosotros, como para ellos, tenemos estas mismas advertencias, que el apóstol Pablo, para hablarle a la iglesia y a nosotros de esta advertencia, él utiliza un hecho, un acontecimiento histórico que sucedió con el pueblo de Israel. Y ahora lo vamos a leer, que todas estas cosas que pasaron con el pueblo de Israel, para ellos que escuchaban, que estaban atentos, eran familiares. Quizás para otros miembros de la iglesia de Corintios, de la ciudad de Corintios, quizás estas cosas eran un poco desconocidas o eran completamente desconocidas, pero la gran mayoría de los creyentes tenían un trasfondo judío y conocía en esta historia. Y los que no conocían también la historia la deberían conocer porque es una historia que el pueblo judío transmitía porque estaba dentro de la palabra de Dios, dentro de la ley de Moisés. Y Pablo utiliza esto que está en la palabra de Dios, este hecho histórico, lo usa de una manera magistral, extraordinaria, para advertir a la iglesia y advertirnos a nosotros. Y vamos a observar qué paralelo y cómo utiliza las cosas que pasaron reales, físicas, literales, con un sentido espiritual y simbólico para nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 10, del 1 al 11, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Fíjense, hasta aquí vamos a leer la primera parte de esta advertencia. Dice primero: no quiero que ignoren, no quiero que desconozcan, hermanos. No quiero que este hecho que pasó, que lo tenemos relatado en el Antiguo Testamento, que ustedes lo conocen, no quiero que lo ignoren. Y va haciendo un pequeño resumen, y va diciendo: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Fíjense la palabra que utiliza: fueron bautizados. Ahora nosotros, dice,
ellos sabían, los corintios, y se los va a decir, y nosotros también, al estar en Cristo, somos bautizados en Cristo. Pero aquí utiliza el término de bautizados en el mar, porque ellos cruzaron el mar Rojo, el mar se abrió, y ellos pasaron el mar. Y Pablo lo presenta aquí como que eso fue un bautismo. ¿Por qué? Porque pasaron de estar en esclavitud, pasaron de un estado de esclavitud a la libertad. Salieron completamente, fueron liberados de esa opresión, de esa esclavitud, de esos enemigos, y a través del mar, cruzaron el mar, Dios los condujo, abrió el mar Rojo y los introdujo a través del mar por tierra seca, cruzaron al otro lado y salieron de ese estado de esclavitud para pasar a un estado de libertad. Ellos salieron de un estado de esclavitud, y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, literalmente, salimos del estado de esclavitud que estábamos, porque estábamos esclavos del pecado, esclavos de las debilidades, de las concupiscencias, y teníamos por naturaleza un montón de enemigos que querían destruir nuestras vidas y que la estaban destruyendo. Esto era con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo de Egipto, y los enemigos querían esclavizarlos cada vez más, destruir sus vidas, destruir sus familias y no permitirles que cumplan el propósito de Dios. Estaban atrapados en Egipto y Dios los libera, los libera. Jesucristo también nos da libertad, mi querido hermano, y esa es la libertad que tenemos en Cristo. Somos libres del pecado, somos libres podemos ser poderosos y libres de vencer la tentación, libres de poderes demoníacos, libres de cualquier cosa que quiera atacar y destruir nuestras vidas. Por estar en Cristo somos libres. Al estar ellos liberados, bautizados en el mar, ellos eran libres, ellos ya no eran esclavos. Y dices, y observe otro elemento que aparece aquí, en la nube y en el mar. Aparece otro elemento, en la nube. Fíjense, aquí hay otro tipo. Primero hablamos de un ejemplo. El mar, que atravesaron el mar, representa la muerte y resurrección de Cristo. Fuimos bautizados en Cristo, hemos sido rescatados, liberados. La palabra de Dios dice que nos ha trasladado, traspasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto es lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que nosotros somos en Cristo por estar bautizados en Él, liberados, traspasados al reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo, así como ellos fueron traspasados de la esclavitud de Egipto, del reino de Egipto que los oprimía, que los esclavizaba, que los quería matar, que los quería anular, pasaron a estar unirse a Moisés. Pero quiero que ustedes presten atención a otro elemento que aparece aquí. Dice, fueron bautizados en la nube. Y el relato dice, y no quiero extenderme mucho, pero es muy interesante, Éxodo capítulo 14, de que el pueblo de Israel tenía dos guías, porque tenían que ir caminando en peregrinación, en caravana, tenían que ir hacia la tierra prometida, hacia el lugar donde ellos debían estar para poder adorar, alabar a Dios y ser luz al mundo. Para cumplir los propósitos de Dios, ellos debían estar en la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Es la tierra prometida, es el territorio geográfico en donde el pueblo debía estar allí, y allí como nación se iban a organizar, y el propósito de Dios es que ellos sean una nación santa, una nación en donde se manifestaba el poder de Dios, en donde ellos iban a poder servir a Dios, y era el lugar donde Dios iba a manifestar a través de ellos para que otras naciones pudieran ver a un Dios justo, a un Dios soberano, a un Dios poderoso, al verdadero Dios. Por eso el pueblo de Israel, cuando entra en la tierra prometida, una de las tareas que el pueblo de Israel tiene que hacer es ser un instrumento de juicio de Dios. Y luego iba a ser un instrumento de bendición a otros pueblos. Claro que el pueblo de Israel no cumplió ese propósito, después lo vamos a ir viendo más adelante, pero ese era el propósito, llegar a ese lugar, y para llegar a ese lugar había una nube, una columna.
se cree que era una columna, una nube, que tenía diferentes posiciones. A veces aparecía en forma de nube, a veces aparecía en forma de sombra para protegerlos del calor, y a veces los ocultaba de los enemigos. Fíjense, es interesante cómo esa nube los protegía, pero principalmente la nube los guiaba al propósito. Y querido hermano, fíjate qué paralelo que se utiliza aquí. Bautizados en Cristo, la nube que los seguía, y la nube representa a Jesús, que nos guía al lugar donde nosotros debemos estar según sus planes, al lugar donde vamos a estar en plenitud sirviendo a Dios. Cada uno de nosotros estamos siendo guiados individualmente y como iglesia al lugar donde Dios nos quiere llevar para servirle. Amén, para servirle. Por eso seguimos a Cristo, para ir hacia el lugar donde les vamos a servir en plenitud. Esto es lo que hablábamos hace unos domingos atrás, sobre que Dios tiene un propósito específico, especial para cada uno. Algunos piensan que no, Dios, yo tengo que hacer mi plan en mi vida, yo tengo que pensar mi vida, planear mi vida, hacer mis propios propósitos, y Dios tiene que estar atrás mío bendiciéndome, y nos olvidamos de que no, de que fui llamado para un propósito que está solo en la mente de Dios, solo en la mente de Dios, que Dios planeó, me escogió, para que yo vaya a un lugar, esté en un lugar sirviéndole, y en ese lugar voy a estar en la plenitud de su voluntad, haciendo para lo cual Dios me compró y me escogió. Es un propósito que puede ser manifestado a través de un don espiritual, puede ser que sea algún trabajo, algún área de ministerio, en algún lugar específico donde Dios te quiere. En este momento, por ejemplo, yo que soy pastor con mi esposa, estamos en el lugar, podríamos decirlo, en el lugar donde Dios nos quiere tener, sirviendo, predicando, enseñando, pastoreando, liderando una iglesia. Este es el lugar a donde Dios nos trajo. Estamos en esa tierra que el Espíritu Santo y Dios en su palabra, y Dios nos ha guiado. Así Dios te guía como si fuera una nube. Dice, la nube representa a Cristo guiándote al lugar donde Él quiere llevarte para hacer que tú le sirvas. Y así era el pueblo de Israel. Estaban, vemos, bautizados en Cristo, libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación, libres de las tentaciones, libres de los poderes malignos, con una guía que nos conduce, una nube, una guía que nos conduce a la tierra prometida, al lugar donde Dios quiere que le sirvamos. Amén. Fíjense qué tremendo esto. Dice, no quiero que ignoren, porque esto de la nube tiene un significado para nosotros hoy. No era una cosa de ese tiempo, de lo que le pasó a ellos, como si estuviéramos viendo una película en Netflix. Uy, mirá, tenían una nube, ¿no? Dice, miren, esta nube que tiene un significado para ellos y tiene un significado espiritual para nosotros. Todo lo que ha pasado tiene un significado para nosotros. Entonces aparece otro elemento más, que dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Y esto qué quiere decir? Que el pueblo salió, pero dijo, bueno, aquí estamos todos, pero todos estamos bajo los principios de la palabra de Dios. Unirse a Moisés era Dios hablando al pueblo a través de Moisés, formando una nación, estableciendo una constitución para que ellos se sujetaran a esa constitución, porque esa es la ley de la libertad, para que sepan cómo conducirse, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, cómo se deben hacer las cosas. Representa la palabra de Dios para nuestras vidas. No podemos ir a la tierra prometida, no podemos ir al lugar si nosotros no tenemos la palabra de Dios y no la obedecemos. Esto es que Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de todo este mundo, de todo este sistema que nos quiere ahogar y nos quiere llevar por cualquier lado. Nos liberó de eso a través de Cristo. Somos libres, somos escogidos. Nos colocó a Cristo, tenemos a Cristo como la nube que nos indica, que nos lleva a la tierra prometida, pero nos da su palabra bajo la cual tenemos que estar sometidos. Esto representa a Moisés. Moisés, estaban ellos y tenían que oír a Dios, tenían que escuchar y prestar atención a lo que Dios decía. Amén.
No es cuestión de decir, bueno, a ver, yo veo de qué forma Dios me habla, mi manera, mi forma, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, si me gusta o no me gusta, cuando tenga tiempo. No, acá era someterse a la palabra de Dios, someterse a lo que Dios estaba diciéndole al pueblo. Por eso los lleva al desierto y por eso el pueblo tenía que estar bien preparado en la palabra de Dios para cumplir ese propósito. Todos nosotros pasamos, y debemos estar siempre, por un periodo, quizás no estamos caminando, todavía no llegamos a ese lugar, pero sí tenemos que estar siguiendo a Cristo, siguiendo a Cristo como que representa la nube, que nos lleva a ese lugar, y sometido a la palabra de Dios, ¿sí? Ellos estaban sometidos a la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios, a lo que es la verdad de Dios, como decíamos hace unos domingos atrás, ceñidos los lomos con la verdad. Y esto es una indicación cuando las personas son bautizadas y quieren escuchar la palabra de Dios, quieren someterse a la palabra de Dios, es un síntoma, una indicación, una evidencia de que son hijos de Dios, que han pasado de muerte a vida, que han sido liberados. Es una evidencia porque deseamos recibir la instrucción de Dios, así como Dios dio instrucción al pueblo a través de Moisés. Por eso dice, para unirse a Moisés, lo que sería para nosotros, para unirnos a la palabra de Dios revelada hacia nuestras vidas. Dice, no quiero que ignoren esto porque todo esto tiene un simbolismo muy importante para cada uno de nosotros. Dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual. Fíjense, vamos leyéndolo. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. Y aquí aparecen dos elementos maravillosos, extraordinarios, porque aquí está hablando del alimento espiritual que era que Dios les proveía, les proveyó el maná del cielo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús comenzó su ministerio, él habló diciendo, yo soy el maná, yo soy el pan que vino del cielo, el que me come no tendrá hambre. Y estaba hablando de su persona, no estaba hablando de un pan que se come físicamente, aunque este pan que se comía, que era les daba alimento en el medio del desierto, donde no podían establecerse, sembrar y tener ganado, sino que dependían de ese alimento espiritual, es representativo de Jesucristo. Jesucristo es el que nos alimenta, fíjense. O sea, te libera, te saca de la esclavitud, de los enemigos del pecado, de todo lo que quiere destruir tu vida. Te saca de allí, te traslada a un lugar donde ahora ya eres libre, ahora estás bajo la cobertura de Dios. Y te pone una nube, Cristo, que te guía al lugar donde Él te quiere llevar para que sirvas a Él. Y estás bajo su palabra. Fíjate cómo en todas las cosas que están pasando, estás bajo su palabra, pero además Jesucristo te alimenta. Pero fíjate lo que yo pensaba en esto. Bueno, pero ya estoy alimentado por la palabra. Cuando habla de maná, cuando habla de Cristo como el pan, está hablando de Cristo que transforma, porque el alimento produce transformación, crecimiento, madurez. ¿Sí? La palabra te da información, la palabra en cuanto a Moisés te dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, por este camino, estas son las decisiones que tenemos que tomar, pero el Cristo como alimento es lo que va transformando tu carácter, tus emociones, tu voluntad, va alimentando tu vida de manera que tú vas siendo transformado y santificado conforme a la imagen de Cristo. Esto es el alimento. El alimento representa la santificación y la transformación que tenemos en Jesucristo. Nosotros nos alimentamos de Cristo porque de esa manera la persona de Cristo se va revelando y se va mostrando a través de nuestra personalidad, a través de nuestro carácter, a través de nosotros mismos. Vamos muriendo a nosotros mismos y Cristo se va revelando a través de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra conducta, de nuestro carácter. Cristo Jesús es el que genera en nosotros esa transformación, esos cambios, esa madurez. Es Cristo. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos porque nosotros estamos hechos de una naturaleza llamada naturaleza pecaminosa. Queremos cambiar, no podemos, pero Jesucristo viviendo en nosotros,
y nosotros alimentándonos de Cristo vamos siendo transformados de gloria en gloria, vamos siendo conformados conforme a la imagen de Cristo, pasamos a ser personas que adoran a Dios, que alaban a Dios, que quieren buscar la presencia de Dios, que tienen compasión, que tienen misericordia, que tienen paciencia, que tienen amor, que tienen benignidad, que tienen bondad, que tienen mansedumbre, que tienen templanza, que son sabios. Somos personas transformadas de adentro hacia afuera. Esto representa el pan. Amén. Esto representa el pan. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Interesante esto, porque dice, fíjense lo que pasaba con ellos. Ellos iban caminando, tenían una nube, tenían la ley de Moisés, habían visto cómo el mar se abrió milagrosamente, tenían todo allí, tenían el maná que venía del cielo, y los seguía una roca, o sea, donde miraban y estaba esa roca de la cual brotaba agua. Seguían caminando y esa roca seguía estando. Ahora dice, esta roca, dice, la roca era Cristo. Aquí ya está diciendo directamente, fíjense el paralelo que hay aquí, no solo el alimento, sino que Cristo es el agua de vida. Cuando Jesucristo se presentó, dijo, yo soy el agua, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y esto indica que Jesucristo no solo transforma tu vida, sino que trae satisfacción a tu vida. El agua, podemos sacar muchísimas aplicaciones de lo que es el agua purifica, el agua limpia, el agua, podemos decir, Cristo nos purifica, Cristo nos lava, Cristo nos limpia de pecado. Sí, podemos encontrar muchas aplicaciones, pero yo entiendo que el agua es lo que sacia, lo que satisface. Solo en Cristo hallamos verdadera satisfacción de nuestras vidas. Hoy las personas están insatisfechas y buscan ser felices y buscan estar contentos y estar satisfechos o con el trabajo o con el dinero o con los amigos o con la internet o con los juegos o con los deportes o con el estudio excesivo o con el trabajo excesivo o con la familiar, y buscar satisfacción, porque parece que nada llena la vida de las personas. Y quizás el problema es que estoy viviendo en un país equivocado, el problema es que hasta ahora hay mucha enfermedad y pandemia, siempre hay algo que no estamos satisfechos. Jesucristo trae plenitud de satisfacción en la vida, a tal punto que nosotros podemos decir, Señor, estoy pleno, estoy satisfecho, estoy gozoso, estoy en paz plena, no necesito más nada, tú llenas todo, tú me sacias, amén. Y generalmente nosotros no estamos así, no, sí, yo estoy bien, pero cuando sea más joven no puedo ser, ya más viejo, entonces a ver, ¿cuándo me pondré? Cuando me mude, cuando me aumenten el salario, cuando pueda ver a alguien que quiero mucho, no sé, siempre pensamos que cuando esté en el cielo, decimos de última, así cuando estemos en el cielo, ahí ya voy a estar. Hermano querido, sí, cuando estemos en el cielo vamos a vivir esa plenitud de una forma como no la podemos vivir acá, pero hoy Jesucristo es el agua de vida que satisface las necesidades más profundas de tu alma, amén. Las necesidades más profundas de nuestra alma las satisface Cristo. Cristo consuela, Cristo sana, Cristo llena, Cristo renueva tu vida. Es Jesucristo, es el agua que sacia, que satisface tu vida, suple esa necesidad. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Cuánto deseo estar en la presencia de Dios. El salmista decía, deseo estar allí en esa presencia que me llena, que me satisface. Y él no tenía el Espíritu Santo, Cristo no se había revelado y no había muerto y no había resucitado. El salmista tenía ese deseo. Nosotros hoy tenemos ese privilegio de tener a Cristo en nuestras vidas y la llenura de su Espíritu. Dice la palabra, dice, sed llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, de tal manera que podemos cantar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Nuestra vida se satisface y se llena en medio de cualquier circunstancia, porque Cristo es el agua de vida. Amén, hermanos, así es. A veces nosotros damos una imagen, decimos, sí, el Señor Jesús nos pasa a hacer pasar por problemas, nos hace hacer pasar por pruebas, y pensamos que la vida cristiana es solamente sufrimiento. Escúchenme bien, hermano, la vida cristiana es satisfacción. Aún podemos pasar momentos de dolor y sufrimiento, pero estamos satisfechos en Cristo.
Estamos saciados de su persona, ¿sí? Esto es lo que hace Jesucristo, es el agua que los seguía. ¿Amén? Ahora, si tú agarras un camino distinto, si los israelitas empezaron a decir, no, mejor volvémonos para atrás, mejor agarremos este camino, agarremos un atajo. No, yo voy a hacer la voluntad de Dios a mi manera. Yo tengo, como mucha gente dice, no, yo estoy bien con el Señor, pero a mi manera. Y tú le dices, pero no estás haciéndolo tú a la manera de Dios, lo estás haciendo a tu manera. Sí, pero a Dios le gusta todas las maneras. No, no es de todas maneras, no es lo que a ti te parece. Si quieres hacerlo a tu manera, te vas a encontrar con que no está ni la guía, no vas a tener la palabra y no vas a tener el agua. Así que elige, ¿quieres irte a donde hay víboras, escorpiones, donde hay sequedad? Bueno, vete. Ahí muchos hermanos están yendo en esa dirección, se encuentran con que no hay agua, no hay satisfacción, no hay transformación, no está el pan, no hay nada. Están como el hijo pródigo, perdidos. Dice, en una tierra lejana, dice Jesús cuando hablaba de la persona que se fue, del hijo ese que se fue, llamada la parábola del hijo pródigo. Por eso él dice, no quiero que ignoren que ustedes estaban, que ellos estaban, y ahora nosotros estamos bautizados, liberados de la esclavitud del pecado. Amén. Estamos liberados de los enemigos, liberados de todos los poderes de la carne y de los poderes satánicos, libres de eso. Ahora estamos bajo Moisés, bajo la palabra de Dios. No estamos bajo la ley de Moisés, sino que estamos bajo la palabra de Dios. Dice que estamos siguiendo la nube, que Cristo es aquel que nos guía a la tierra prometida. La nube es un tipo de Cristo. Dice, estamos comiendo el pan, que es Cristo, que nos alimenta, que nos nutre, que nos da sabiduría, que nos da madurez. Cristo Jesús, ¿ven? Es el que nos nutre, es el pan. Cristo es el que nos satisface. Así como ellos tenían el agua de vida, nosotros tenían el agua que los seguía, la roca que los seguía, nosotros tenemos a Cristo, la roca que nos da satisfacción, nos da nutrición, madurez, transformación. Amén. Fíjense veamos todos los cuadros, los tipos que el apóstol está usando a través de este maravilloso relato para aplicarlos a nuestras vidas. Esto no fue una historia de ciencia ficción o una historia de hechos que ocurrieron en la historia y que son históricos, nada más, y no tienen nada que ver con nuestras vidas. Nosotros a veces pensamos que son cosas históricas, y así como la historia de cada uno de los próceres de nuestro país no lo aplicamos a nuestras vidas, pensamos que esto es lo mismo, ¿no, querido hermano? Aquí dice, no quiero que desconozcan, no quiero que ignoren estas cosas. Dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Fíjense lo que les pasó. Ahora, ¿quiere decir que esto nos puede pasar a nosotros? Sí, nos puede pasar. O sea, nos puede pasar. Tendidos en el desierto no quiere decir que vamos a ser condenados al infierno. Tendidos en el desierto quiere decir que no vamos a poder experimentar ni la satisfacción, ni la transformación, ni la tierra prometida, ni el lugar donde Dios quiere llevarnos a que le sirvamos. No vamos a experimentar absolutamente nada de eso. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Nos puede pasar a nosotros? Sí. Por eso está esta advertencia. Dice, hermanos, tomen en serio estas cosas, porque así como les pasó a ellos, a nosotros nos puede pasar. Quedemos ahí en el desierto sin experimentar, entrar a ese lugar donde vamos a ir viendo el poder de Dios a través de nuestras vidas. Paro un minutito para preguntarles si ustedes me ven a mí en un cuadrito pequeño de la pantalla, ¿sí? Sí, pastor. Sí, pastor. ¿Me ven a mí? Perfecto. Bien. Fíjense lo que dice, lo que le sigue advirtiendo. Dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. O sea, ¿para qué sucedió todo esto? Como ejemplo. O sea, fíjense como ejemplo está diciendo que es un tipo de lo que pasó, es un tipo de lo que nos puede pasar, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. En otras versiones dice, a fin de que no deseemos cosas malas, como lo hicieron ellos. Dice, todo esto sirvió porque, ¿qué les pasó a ellos? Sintieron una pasión por lo malo. O sea, ¿qué es lo malo aquí?
es todo aquello que tiene que ver con cosas que tú crees que son buenas, pero no están conforme a la aprobación de Dios, no han sido aprobadas por Dios. Entonces ellos decían, bueno, pero ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que le preguntaste al Señor, que es el que verdaderamente sabe si es malo o bueno, si es bueno para ti o no? No, pero sí, obviamente, yo sé, yo no soy un tonto, yo sé lo que está bien y está mal. Perdón, hermanito querido, te lo está diciendo. Mira que tus sentidos están desviados, tenemos los sentidos transgiversados, tenemos los sentidos entenebrecidos por el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios. Nosotros deseamos cosas que nos creemos que son buenas y nos apasionamos y codiciamos y las tenemos. Esto es lo que pasa, hermanos. Apasionados por lo malo, dice la palabra allí, codiciaron. ¿Saben qué significa? Lo tengo que tener. Esto es lo que yo necesito, es lo que yo necesito. Y pensaron, la nube no me hace falta. Moisés con su palabra no me hace falta. El agua no me hace falta. Egipto capaz que sí me hace falta. Es decir, empezaron a pensar que todo lo que Dios le proveía no les satisfacía, no le hacían falta. Necesito algo más. Y esto es lo que caemos, hermanos. Parece que necesitamos algo más. Y eso más que necesitamos, no lo necesitamos. Realmente eso nos va a destruir. Por eso dice, nos codiciamos, apasionados por las cosas malas. Dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Y aquí da una advertencia, ¿cómo? ¿Idólatra? Yo no soy idólatra, yo no tengo ninguna virgen, una estatua en mi casa, yo no adoro ninguna cosa, yo no estoy... Hermano, idólatra significa que tú dependes de algo material, físico, o algo que te pueda, de alguna bendición, dependes de eso para sentir satisfacción y creer que estás bien, y creer que Dios está contigo porque tienes algún tipo de bendición. Fíjate qué mentira. Ellos se sentaron a comer y a beber, dice que se alegraron y se regocijaron y hasta hacían ofrendas, dice que agradaban a Dios. Hay miles de personas que están hoy diciendo, yo busco al Señor por lo que Él me puede dar y no por lo que Él es en sí mismo. Esto lo habíamos hablado en el estudio bíblico, donde las personas buscan, ¿qué me puede dar Dios a mí? Eso es idolatría. Es pensar que todas las cosas que puede ofrecer este mundo son las que realmente te van a dar satisfacción, felicidad, y es por eso que tú entregas tu vida y entregan la vida y el esfuerzo y la energía y el dinero a cosas que son vanas. Y dice, esto es idolatría. Dice la palabra de Dios que incluso la avaricia es idolatría. Dice, no. Así como a ellos les pasó, a ti te puede pasar. A ti también, Pastor Edgardo, también te puede pasar. Puede pasar a desear, a anhelar cosas. Dice, no, hermanos, quedaron postrados en el desierto. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Y ustedes saben que no solamente eso, sino que tomaron el tema de la sexualidad como un libertinaje. Podemos pensar uniones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, libertad sexual, separaciones, divorcios, tener relaciones extramatrimoniales, tener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio. Fíjense algo tan maravilloso como Dios lo creó, el sexo, lo sacaron del lugar y lo hicieron, lo convirtieron en cualquier cosa. Y eso, dice la palabra de Dios, que eso es un pecado terrible, porque comenzaron a practicar cosas que son sagradas, son maravillosas, son para el deleite. La comenzaron a hacer comenzaron a practicar estas cosas para propio placer, y Dios se enardeció. Hoy tenemos, en el día de hoy, hermanos, tenemos que la promiscuidad y la libertad en lo sexual, eso es algo normal. Es más, si uno habla de la pureza sexual y habla de la pureza sexual dentro del matrimonio, es probable que te consideren terrorista hoy en día en el mundo.
Y uno dice, no, yo no quiero que me consideren un terrorista, un loco fuera del sistema. Y tenemos la carne que está bombardeada de imágenes y de cosas que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Fíjense, y esto es otra de las cosas por las cuales el pueblo se desvió. Yo necesito algo porque no me basta todo lo que es Cristo, su voluntad, sus propósitos, lo que Dios puede hacer a través de mi vida, lo que yo puedo dar para Dios, lo que Dios me puede capacitar para hacer. Eso no falta. Yo quiero más cosas, quiero placer, me gusta, quiero tener estas cosas, quiero tener estos bienes. A veces tiene que ver con lo sexual, a veces tiene que ver con cosas materiales como el estudio, la vanagloria de la vida, los títulos, los honores, etc. Tener cosas que pensamos que esas cosas nos van a dar verdadera satisfacción y pensamos que esos son los propósitos. A mí no me gusta cuando muchas veces muchos predicadores expresan libremente y lo dicen claramente, Dios quiere cumplir tus sueños. Así lo dicen, Dios quiere que cumplas tus sueños. Yo digo, pero este hombre está loco o le patea, lo patea un conejo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que quiere cumplir? ¿Quiénes son mis sueños? Yo estaría loco pensar en mis sueños. Yo no quiero sueños. Yo quiero ver la realidad de Dios, de lo que Dios me está mostrando. En todo caso, la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, los sueños míos son... Yo no quiero quedar postrado en el desierto. Y esa gente sí también tenía sueños. Se sentó a comer y a regocijarse y a hacer lo que se le dio la gana. Y quedaron postrados en el desierto, teniendo todo, teniendo libertad, teniendo poder, teniendo la roca, teniendo el maná, teniendo la ley, teniendo todo para entrar a la tierra prometida y ser luz para las naciones, y ser juicio para las naciones, y ser un instrumento de Dios, ser instrumentos en las manos de Dios. Decidieron quedarse en el desierto pensando, engañados, pensando de que estaban cumpliendo sus sueños, y hasta muchos de ellos pensaron de que Dios quería eso para sus vidas, y otros renegaron de Dios. Y ahora vamos a ver lo último que está diciendo acá, vamos a avanzar. Dice, tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Fíjense que nosotros podemos poner a prueba al Señor. Fíjate la advertencia, no pongas a prueba al Señor. ¿Y sabe qué está diciendo aquí? Es este estado de reclamar a Dios bendición. Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, tú me tienes que bendecir, Señor, tú tienes que contestar esta oración, porque por eso yo soy salvo y empezar a reclamar y a gritarle a Dios que ella le haga, que Él cumpla, porque soy el príncipe, Señor, soy el príncipe o no soy el príncipe, soy un hijo o no soy un hijo, soy una hija. Y ahí empezar las personas a reclamarle a Dios que Dios haga con nosotros lo que nosotros queremos que Él haga. Esto es tentar a Dios. Esto es lo que hicieron. Señor, tú nos trajiste acá, estamos en el desierto, y estamos acá en el desierto, y antes cuando estábamos en Egipto estábamos bendecidos porque teníamos pepinos, y teníamos un montón de cosas, y teníamos trabajo, y ahora estamos en el desierto, Señor. ¿Dónde está el poder tuyo? ¿Dónde está la bendición? Y el Señor se enardeció porque lo tentaron, lo probaron. Mi querido hermano, Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero no le tuerzas la mano, no empecemos a pensar que porque somos hijos de Dios, Dios nos va a llevar a lugares altos, te va a llevar a lugares, espera un poquito. Gracias, Señor, por lo que me das, gracias porque tengo un pedazo de pan en la mesa, gracias porque tengo esta ropa, gracias porque puedo respirar, porque puedo caminar, gracias por todo lo que me das, Señor. Gracias, Señor, porque me estás haciendo pasar una prueba, y esta prueba es para mi bien, para mi perfeccionamiento, para mi madurez, para mi santificación. Gracias, Señor, te alabo, te doy gracias. No empiezo a reclamar, Señor, yo estoy acá, pero quiero que tú empezar a exigirle y a reclamarle a Dios. Tentarlo. Dice que fueron víctimas de la serpiente. Dios tuvo siempre misericordia, porque después Dios levantó una serpiente, Moisés levantó una serpiente y dice, todo aquel que la mirara será sano. Y fueron sanados porque miraban la serpiente. Y Jesús usó ese mismo cuadro, dice, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado, y todo aquel que creyere será salvo.
tenemos a Cristo hoy para decir, Señor, he sido rebelde, he sido exigente, he querido manejarte y manipularte conforme a mis deseos. No pongamos a prueba al Señor. Dice, ni murmuremos contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en manos del ángel destructor. Murmurar. ¿Y saben qué significa? Murmurar, quejarse. Quejarse no es decir, ¡ah! ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no es. Eso no es la queja que hacemos cuando nos duele la espalda, nos duele la cintura. Quejarse es no estar satisfecho con lo que Dios te da, no ser agradecido, hermano, hermana. Esto es la queja. Es la falta de satisfacción, la falta de agradecimiento. Esto es lo que hicieron los israelitas y lo que podemos hacer nosotros. Cuidado, nosotros nos podemos quejar porque no tenemos lo suficiente, porque nos falta algo, porque, esta enfermedad que no se va nunca, ahora el virus, y ahora vino otra cepa, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezamos a dar gracias? ¿Por qué no comenzamos a decir gracias, Señor? Porque aunque estamos en bendición, damos gracias, estamos en tormentas, te damos gracias, porque todo ayuda a bien. Bueno, esto no lo entendieron ellos y es posible que no lo entendamos nosotros. Ellos no entendieron que ese lugar donde estaban en el lugar perfecto, amén. Estaban en el lugar perfecto para ir al lugar perfecto. Y si estás en la plenitud, y si estás en la voluntad de Dios, si estás caminando con Cristo y estás aferrado a su palabra y te estás satisfaciendo de lo que Él te provee y estás siendo transformado, estás en el lugar perfecto. No te puedes quejar. El otro día hablábamos que a veces de los cristianos se nos trata de conformistas. No, no somos conformistas, al contrario. Nosotros buscamos ir a la tierra prometida y buscamos todo lo que da gloria a su nombre. Amén. Todo lo que da gloria a su nombre. Lo que te dé más gloria a ti. No sé si lo dije en este mensaje o en el anterior, pero hay una frase de un autor, creo que es John Soper, que lo dijo. Dice, Señor, si tú me permites que esté enfermo, y esto te va a dar gloria, que continúe la enfermedad, porque mi enfermedad te da gloria a tu nombre. Si tú me quieres sanar milagrosamente, Señor, sáname milagrosamente, porque si es que va a dar gloria a tu nombre. Lo que me quieras dar, pero que siempre y cuando dé gloria a tu nombre. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos gusta? Nos decimos gracias, Señor. No nos gusta, nos quejamos. Murmuraron, eso significa murmuración, que se quejaron, hablaron mal, no dieron gracias. Y fíjense lo que otra vez vuelve a repetir. Todo esto les sucedió para servir ¿de qué? De ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra. Otra vez la palabra advertencia, dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, muchos pensamos que estamos firmes, tenga cuidado de no caer, porque nos puede pasar a todos nosotros esto mismo que le pasó al pueblo de Israel. Qué tremenda advertencia, hermanos. Mi querido hermano, quiero terminar con este mensaje. El Señor nos está llamando a que, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestra mirada? Voy a pedir, por favor, que puedan poner sus micrófonos en silencio. De poner nuestra mirada ¿en qué cosas? Bueno, considerar, hemos sido bautizados en Cristo, liberados de la esclavitud del pecado, del lugar donde no había posibilidad de hacer nada, perdición, muerte, destrucción, sin propósito, sin Dios en este mundo, sin esperanza. Fuimos bautizados en Cristo, fuimos liberados, así como Moisés fue liberado de Egipto y fue trasladado a otro lugar. Un lugar donde había una nube, Cristo Jesús. Ellos tenían una nube que los guiaba a la tierra prometida. Nosotros tenemos a Cristo Jesús, tipo de la nube, que nos lleva al lugar donde vamos a estar sirviendo a Dios.
Tenemos el agua, estamos unidos a Moisés, es decir, unidos a Moisés. ¿Qué significa esto? Estamos unidos a su palabra, aferrados a su palabra. Lo que la palabra de Dios nos dice, ¿qué más tenían ellos? Tenían el pan que transforma, que satisface, el pan que nutre y que transforma y que santifica, que nos forma conforme al carácter de Cristo, nos da madurez. Tenían el agua que satisface, que da gozo, que nos llena de plenitud. Tenían el agua que los seguía. Amén. Tenían todo. Y tenían la promesa de entrar en un lugar donde Dios quería usarlos. Pero ellos codiciaron, no se conformaron, dijeron, no, yo tengo que ver las cosas que hay allá, necesito más. Ellos fíjense también que cuando dice, se entregaron al desenfreno, ellos no dejaron de ser, ellos no se convirtieron en ateos, ellos se congregaron y empezaron a adorar a otros dioses, y muchos de nosotros tenemos un Dios que es una imagen que nosotros nos hicimos. Y esa es idolatría, no es el Dios de la palabra, es idolatría, es la imagen de un Dios que se conforma a nuestros deseos y a nuestras necesidades. Y Dios es el que sabe cuáles son tus deseos y cuáles son tus necesidades, porque Él quiere llevarte una vida de plenitud y de propósito. Amén. Quiero terminar este mensaje y quiero que me acompañes en una oración.